Hoy voy a pescar mi propio alimento, pero para eso voy a tener que adentrarme en las profundidades del delta argentino y usar todos mis conocimientos para poder sacar algún pescado para poder comer. Pero esto no va a ser tan sencillo, porque aunque parecía un hermoso día soleado, muy pronto el clima iba a cambiar a una terrible tormenta, y por si fuera poco con una sudestada que iba a complicar todo. Así que improvisé un refugio para ponerme a salvo de esta tormenta, así que acompáñame en esta nueva aventura para ver si puedo lograr mi objetivo y así alimentarme con lo que el río me dé bajo la lluvia. Bueno, ya llegamos al lugar, así que ahora nos tenemos que poner a hacer nuestro refugio rápido porque hay una tormenta impresionante. Vean lo que encontré. Esto es un hormiguero gigante que casi lo piso. No me di cuenta, parece arena simple, pero cuando lo golpeas un poquito, mirá cómo salen las hormigas soldado. Menos mal que me di cuenta. Encontré mi lugar acá. Prácticamente es todo agua. ¿Dónde armar mi refugio? Porque literalmente no tengo árboles acá. Es todo como una zona abierta. Seguramente tengo que cruzar un palo acá y ponerle un tarp. Voy a hacer así. Voy a poner este palo que me encontré. Esta caña larguísima. La voy a colocar así. Y la voy a enterrar acá. Que esto es toda arena, así que voy a poder enterrarla sin problema. Simplemente así, con el pie un poquito. Total, es un refugio solo para unas horas. Y lo vamos a tapar. Ahí. Espero que esto aguante, ¿eh? Le podía tirar un poquito de agua también para endurecerla, pero creo que así está bien. Ahora vamos a agarrar esto. Ahora voy a colocar esto, a ver cómo lo puedo hacer. Ya que esto no es un tarp, sino que es una cortina que me encontré, así que... La parte chiquita. Le tengo que hacer unos agujeritos acá. Y ya estaría. Y con esta soga que traje. Parece bastante débil, ¿eh? No sé si va a aguantar una tormenta muy fuerte. Sí, mirá. Lo rompí simplemente con la mano esto. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Con el viento que hay es complicadísimo armarlo. Y con la soga que nos va a venir de 10, creo que lo tenemos. Ahí está. Ahí, bien tirante. Y le hacemos un nudito. Lo que sí que también está lleno de mosquitos por todos lados. Con la humedad que hay de la lluvia es impresionante. Y esto también tenemos más acá. Que esto cuando venga el viento de allá y haga así, va a pegar acá así. Y se va a ir para allá. Así que igual acá estamos bastante bien protegidos por los árboles. Así que es un muy buen lugar. Lo que sí que no me llega al piso porque es muy chico. Siempre la soga es fundamental. Tener... Ahí está. Necesitaría un palo acá para clavarlo, ¿no? Necesito un palo ahora. Acá tengo, mirá. Lo golpeo así para que no tenga ninguna araña ni nada. Este palo es muy largo, pero puedo... Ahí está. Ahí va, ¿eh? Ya tenemos nuestro refugito acá, por si llueve. Estoy recontra orgulloso de mi refugio. Vean cómo acá le hice la caída a todo para que cuando el viento venga así, rebote para allá y se vaya. Yo creo que por lo menos para hoy nos va a hacer la función, así que más que bien. A ver, vamos a empezar con la mojarrera, a ver si sacamos algún pececillo. Y traje este pescado todo podrido, que nos va a hacer de carnada. Vamos a agarrar este pedacito, lo voy a encarnar en la mojarrera y vamos a ver qué sale primero. Está lloviznando. No sé si se va a apreciar en cámara. Y no sé si la tormenta me vino del otro lado. Les paré todo hacia un lado y me parece que vino del otro. Bueno, en ese lugar no salió nada. Está todo inundado. No me puedo acercar mucho. Así que voy a ir probando distintos lugares. A ver qué onda. Pero no me puedo acercar mucho porque está el agua altísima. Acá estoy complicadísimo. Quería ir hacia allá, pero bueno, al final con la mojarrera no tuve nada de suerte. Y me acabo de fijar en internet y hay una sudestada. Así que más dificultad todavía. Le voy a mandar este pedazo de pescado todo podrido. Tuve un solo pique y nada más, así que
Vamos a tirar con plomada a fondo. A ver si el pescado está más abajo, capaz. No está en la superficie. Esto va a ser constantemente prueba y error. Me encarné demasiado, pero no importa. Ahí nomás. Bueno, vamos a hacer nuestro primer lance y lo vamos a hacer de costa. No tengo mucha tanza. Esto no lo preví. No tengo tanza, mirá. Nada. Viene el hongazo este. ¿Será comestible? Por la duda, no voy a... Esta sudestada, la verdad que no la tenía prevista, pero mientras el río siga acá, estoy bien, estoy justito. Si no, voy a tener que correr todo para atrás y es que atrás no hay nada, o sea, no... Ahora por si no había suficiente agua, me está entrando más agua por acá atrás. Ven que ahí es todo prácticamente agua. Y acá, ahí también, todo basura y agua. Literalmente está todo lleno de basura, o sea, hasta ahí un televisor. Bueno, ahora me voy a poner a juntar leña, que no creo que sea un problema. Me parece que sí va a ser un problema, porque con la sudestada está todo mojado. Y más la lluvia, creo que esto sí va a ser un problema. Me va a servir. Nos va a venir... Uy, mirá, acá hay vidrio. Hay que tener cuidado. En la isla siempre es ideal tener estas botas, que si yo una vez pisé un clavo y no me pasó nada. O sea, estas botas son fundamentales. Esto está bien sequito, que esto nos va a servir bastante. Mirá, está bien seco. Bueno, primero acá voy a hacer como un pocito en la arena para no bardear, para que no se prenda fuego nada. Alejamos bien todo y acá voy a hacer un pocito. Y después, obviamente, todo esto hay que limpiarlo. No lo vamos a dejar así. Como ahora hay una llovizna muy tenue, yo creo que se la va a bancar. Voy a dejar todo acá. Por lo menos unos matecitos nos vamos a poder hacer bajo la lluvia. Yo creo que esto ya es suficiente. No, me quedé sin... Ahí está. Me quedo sin encendedor. Ahí le mandé 2 palitos un poquito más gruesos para que se quede bien parada. Bueno, creo que esto ya está. Prendió muy rápido, pero se quedó sin potencia bastante rápido también, ¿eh? Ese es el tema. Con la lluvia y la humedad que hay, se complica todo. Nos dio justo para calentar el agua. Bueno, ahora como para no tener ningún inconveniente, que ya dejé de tomar mate, lo apagamos bien. A ver qué es. Uy, un cangrejo. Bueno, gente, me está fallando mucho la GoPro, pero con la cañita esta, con la que habíamos encarnado al principio, sacamos este cangrejito. Así que bueno, este lo voy a devolver al agua. Bueno, acá ahora me voy a hacer un lance, a ver acá. Voy a tirar ahí nomás, acá cerquita, a ver qué hay. Otro cangrejo más. Se puede hacer sopas y cosas con este pequeño, pero yo la verdad que prefiero liberarlo. Aunque seguramente en otro video los hagamos a la olla, y no por ahora. Te voy a liberar, amiguito. Zafaste esta vez. Se terminó liberando solo, así que ahí se va. Solito. Vean, eso que ven ahí son nueces. Este es un nogal. No me había dado cuenta en donde puse acá el refugio. Tiene nueces, que todavía están verdes. Pero todo esto es un nogal. Ven que ahí hay más frutos. Bueno, volví y había un perro comiéndome la carnada que salió, me vio y salió corriendo, pero me rompió toda la bolsa, me tiró los anzuelos, tiró todo. Por suerte lo pude recuperar, algo. Si no me quedaba sin carnada, por lo menos tengo esto. Ahí está, el perro que me comió todo. No se vio, se fue justo. Lo vi, pero ahí está, mira, ahí está. El perro que me anda comiendo la carnada. Es un ninja, no lo vi, apenas lo pude ver, mirá. Este sí que la tiene clara en la afanada de comida. Prácticamente esto no me hace ni falta porque ya los árboles me tapan la lluvia. O sea, está lloviendo mal, pero acá no llega el agua. O sea, si me voy un poco a esta zona, más para acá, que ahí sí está abierto, ahí da, pero una lluvia tremenda. Pero acá no, mirá. Parece como que no llueve, pero está lloviendo terrible.
Me parece que tengo algo. Mirá, dejé la caña un montón de tiempo. Linda boguita esta, ¿eh? Lindo este, ¿eh? Que por suerte revisé en la lancha y tenía un anafe. Por suerte traje este anafe en caso de no encontrar leña, y la verdad que ahora me va a venir joya, porque con la lluvia que hay, la verdad que está costando bastante prender, y como no hay mucho viento vamos a ir joya, así que la vamos a hacer acá. Si lo ven medio torcido es porque tuvo un desperfecto, casi se me cae. Y ahora sí que... miren ahí. Bueno, ya tenemos nuestro arroz y lo apagamos acá. Mira, prácticamente no hace falta ni colador, calculé justo. Bueno, acá ya tengo el pez fileteado y listo para comer, que no lo puedo mostrar cómo lo hago. Y bueno, acá ya lo tenemos listo. Bueno, a mí me parece que ya está, así que le voy a tirar el arroz al lado. Uy. ¿Listo? Mirá, se deshace. Prácticamente se deshace. Y el cuerito, que es lo más rico. Un cariño para ver. Un poquito de arroz. Curiosamente tiene muy pocas espinas, solo un poquito las de las costillas, y después prácticamente es todo carne. Bueno, ya voy a ir emprendiendo el viaje de vuelta, así que esto los vamos a desmontar, porque siempre el lugar hay que dejarlo como nos gustaría encontrarlo. Así que vamos a ir sacando todo. Está recontratado esto, ¿eh? Traté así nomás, pero aguantó. No sé si se vio en cámara, pero había unos vientos terribles, ¿eh? Mirá cómo quedó este. Todo inclinado, pero se la bancó. Y dejamos todo como estaba.